Bueno, y estamos con César Puntriano, abogado laboralista del Estudio Muñiz, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, doctor Puntriano, y en principio tratar de entender qué es lo que pasó y qué posibles, no sé, leyes se han podido violar en cuanto a las condiciones laborales de estos trabajadores que, dicho sea de paso, no solamente trabajaban para una empresa formal como es McDonald's, sino para una empresa transnacional que solamente para servir la comida, para la servilleta, para las cosas que vende, tiene estándares internacionales, pero lamentablemente no vemos los mismos estándares en materia laboral. Gracias por la invitación, Omar. A ver, en primer lugar debemos entender que esto es una cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. ¿De acuerdo? Porque según hemos escuchado en la información que se ha ido proporcionando, estos trabajadores estaban en planilla. Entonces, más que un tema de derechos laborales de corte económico, que me paguen mi sueldo, mis gratificaciones o mis ETS, es un tema de seguridad y salud en el trabajo que está en investigación. Las reglas de seguridad y salud en el trabajo desde hace algunos años alcanzan a todo tipo de empresa, sea micro, pequeña o gran empresa, en cualquier sector en que la empresa opere, no solamente las clásicas como la minería, la construcción, sino también una empresa del sector servicios, y con independencia de que el trabajador sea un trabajador contratado de manera indeterminada, plazo fijo, por horas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, en este caso, habrá que verificar a través de la investigación que está haciendo la SUNAFIL o que debe hacer el propio empleador por medio de su comité interno de seguridad y salud en el trabajo, qué es lo que ocurrió. Normalmente las empresas, y toda empresa, debe tener un sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, identificar los peligros y riesgos de las áreas de trabajo del centro de trabajo. En segundo lugar, que los trabajadores estén capacitados para realizar las actividades y que ellos también sepan, de acuerdo a las actividades que realizan, cuáles son los riesgos a los que están expuestos. La capacitación supone adicionalmente que los trabajadores cuenten con equipos de protección personal adecuados. Y estos equipos de protección son distintos. Por ejemplo, respecto a una persona que realiza una labor administrativa o una persona que está, digamos, realizando una labor operativa, digamos, manejando algún material peligroso o reparando una cocina, como en este caso. Eso también hay que investigarlo. Todo eso debería ser, digamos, determinado por el propio comité interno, que dicho sea de paso, la ley establece que también participan en el comité los representantes de los trabajadores. No solamente los representantes de la empresa, sin perjuicio de la investigación que ya viene haciendo SUNAFIL. Ahora, por ejemplo, ¿es usual, es recomendable o es legal que un trabajador que estaba dedicado, entiendo, a la cocina, a la preparación de los alimentos, las hamburguesas, también a su vez tenga que ver con cuestiones de limpieza, con cuestiones técnicas de manejo con electricidad? Es decir, ¿puede tener esa funcionalidad múltiple? Todo depende del perfil del puesto para el cual él ha sido contratado y de la capacitación. Porque si el trabajador está capacitado y su perfil se refiere a la preparación de alimentos, por ejemplo, pues sería irregular que él esté accediendo a otro tipo de labores para las cuales no está capacitado. Ahí podría haber un inconveniente definitivamente. Ahora, ¿y cuál, digamos, ya es la relación con la marca? Porque McDonald's es una marca, pues, una transnacional enorme. Sin embargo, no necesariamente este restaurante ubicado en San Miguel pertenece a la filial transnacional, porque muchas veces vemos el tema de franquicias. Correcto. ¿Cuál es la relación laboral ahí con la empresa y con el restaurante específico? ¿Le podemos cargar responsabilidad a la transnacional o no? No, porque lo que hace la transnacional es que cede el uso de su marca a través de la franquicia, estableciendo algunas reglas de actuación por parte de la empresa local, desde el logo, desde cómo están, digamos, vestidos los trabajadores, cómo se sirve el sándwich, cómo se atiende a la gente, pero es quien tiene la relación laboral y quien sería la responsable de cualquier incumplimiento laboral que se detecte en las investigaciones de ocurrir, es la empresa local, es la razón social local. Eventualmente podría haber alguna situación con la empresa franquiciante extranjera, pero ya eso pasa por una regulación más comercial. El tema laboral es con la empresa local. Y si me permites, sé que la SUNAFIL está haciendo sus investigaciones, sí, y es bueno comentar que la SUNAFIL puede imponer sanciones económicas. Estamos hablando de una multa, que es bueno que sepan los televidentes que tratándose de infracciones a las normas de estas de seguridad y salud en el trabajo, que hayan causado la muerte, o sea, si se comprueba esa situación objetivamente, la multa es bastante alta. La ley peruana dice que se consideran como afectados al total de trabajadores de la planilla, por más que hayan sido 2. Imaginemos que esta empresa tenga
1.000 a más empleados en planilla, la multa es de 189.000 soles, más una sobretasa del 50%. O sea, estamos hablando más o menos de 280.000 soles de multa, si es que se comprueba la infracción, si es que se comprueba, por ejemplo, que las personas no estaban capacitadas, no tenían equipos de seguridad adecuados, entre algún incumplimiento del empleador. Esto entiendo en el plano meramente administrativo, correcto, ¿no? Por violar, digamos, la ley de seguridad y salud en el trabajo, correcto, en caso se haya violado. Pero esto, además, dado que tenemos a 2 personas fallecidas producto muy probablemente de una negligencia, también tiene una vía penal, ¿o no? Hay vía penal y vía laboral propiamente dicha. Sobre la vía laboral, ¿qué es lo que ocurre? Que ya la jurisprudencia peruana ha señalado que si ocurren accidentes de trabajo, entonces los deudos en este caso podrían iniciar un juicio laboral para obtener una indemnización por daños. Dentro del plano laboral. Dentro del plano laboral, correcto. Y el tema penal, efectivamente, hay un artículo en el Código Penal que establece que si se detecta esta infracción al deber de seguridad y salud en el trabajo por negligencia, digamos, del responsable, podría darse una consecuencia penal también. Pero claro, la norma ha sido modificada hace unos años y establece que quien es el responsable y ha sido negligente debe haber sido previamente ya sancionado administrativamente. Es decir, si esta fuera la primera vez y hubiera alguna responsabilidad laboral por el accidente, no correspondería a la sanción penal, tendría que ser reiterado. Me parece importante repetir para que el público entienda y para que también otras empresas, quizá con muy malas prácticas en lo que refiere a seguridad y salud en el trabajo, entiendan cuál es la multa máxima que pueden recibir. Tenemos 2 personas fallecidas, me dice que, por ejemplo, si la planilla es de 1.000 trabajadores, se aplica sobre el total de la planilla, 184.000 soles. 189.000 soles, y como ha causado la muerte, hay un plus, una sobretasa del 50% más. Es decir, la multa puede llegar a 283.000 soles. Perfecto, en total. En total, correcto, por la infracción al deber de seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de la demanda judicial, donde también seguramente, si se comprueba esta situación, los deudos podrán ser indemnizados por la empresa. Ahora, otro tema ya que va más allá de este dramático caso, tiene que ver con las condiciones de trabajo en el Perú. Lamentablemente, y sabemos que más del 70% de los trabajadores no están en planilla, muy probablemente muchos de ellos trabajan en la informalidad, otros de manera independiente. Lo cierto es que la formalidad se convierte en la excepción en este país. Sin embargo, estábamos hablando de casos de trabajadores formales, en una empresa formal, con una marca internacional. ¿Qué podemos pensar del otro mundo? De lo que vimos, recuerden, las Malvinas, con estos muchachos. O sea, si vemos esto en el plano formal, ¿qué está pasando en el plano informal? Sí, pues como bien señalabas, la informalidad es extrema, estamos hablando más de un 70%, pero también es cierto que en el sector formal hay empleo informal. Como por ejemplo en lo que comentabas de las Malvinas, y si en este caso se llega a la conclusión de que ha ocurrido una negligencia del empleador, pues también será una informalidad en materia de seguridad ocupacional. Pero se ve muy recurrentemente, por ejemplo, trabajadores de empresas formales que están fuera de planilla. O trabajadores de empresas formales en planilla que parte de su remuneración la reciben fuera de planilla. O sea, esa informalidad está todavía ahí. Y yo diría que a diferencia del empresario totalmente informal, que no tiene RUC y no tiene cómo detectarlo, cuyas remuneraciones están por debajo del sueldo mínimo, en este caso esta informalidad en el sector formal responde a factores diversos, como por ejemplo la regulación laboral, que todavía sigue siendo bastante dura, y la jurisprudencia laboral, que sigue siendo también muy rígida, ¿no? Hoy día, por ejemplo, este tema de los accidentes, donde a las empresas les ordenan pagar las indemnizaciones, muchas veces en casos donde el trabajador ha sido negligente. Que ojo, no me refiero a este caso de McDonald's que se está investigando, pero en términos generales ocurre en los juzgados, donde se demuestra que el trabajador tenía supervisión, tenía equipos de protección personal, contaba con instrumentos adecuados,
él mismo se equivoca y encima la empresa tiene que indemnizar. Entonces es un tema bastante cuestionable. O el tema de los despidos, ¿no? Claro, todavía sigue muy rígido. Pero ahora, ¿qué mecanismos de control tiene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la propia SUNAFIL? Me refiero, por ejemplo, a la campaña navideña, mesa redonda. Ya sabemos lo que pudo haber pasado en esa redonda, donde muy probablemente miles de trabajadores están en la informalidad para esta campaña navideña. ¿Cuáles son las herramientas para evitar tragedias? Mira, lamentablemente la SUNAFIL todavía está en vías de fortalecimiento. Uno de los ejes del plan nacional de competitividad que presentó el Ejecutivo en julio decía, vamos a fortalecer la SUNAFIL. Se ha avanzado, la SUNAFIL tiene continuas campañas de formalización laboral, pero tenemos ahorita 600 inspectores aproximadamente y este 2020 se piensa llegar a 720 aprox. Ese número es insuficiente a nivel nacional. Yo creo que la SUNAFIL, o mejor dicho, el gobierno todavía tiene pendiente el meterle más presupuesto y fortalecer a la SUNAFIL, porque la SUNAFIL es uno de los factores, que yo no creo que sea el único, porque por ejemplo, estas empresas informales de las Malvinas, de Gamarra, que todavía hay, que tienen a su gente fuera de planilla, mientras no les des una legislación, digamos, razonable, no se van a pasar a la formalidad, porque el tema laboral no es el único problema. Sí, claro. Tienes impuestos, licencias y todo lo demás. Es mucho más complejo. Muchas gracias, doctor Puntriano. César Puntriano, abogado laboralista del Estudio Muñiz, dándonos luces sobre este terrible tema, una tragedia ocurrida en un restaurante de McDonald's en San Miguel. Bueno, nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Economía para Todos.